Bienvenidos al caer la noche. Ese idiota no puede ni cuidarse solo. Es un desastre andante, solía decir Dill Armstrong, con desdén y fingida preocupación. En el fondo, sin embargo, Marjorie vería en su hermano menor a alguien lo suficientemente maleable y sugestionable como para manipularlo a su antojo. Por su parte, Robert Thomas era el novio de Eliza, la hermana menor de Marjorie. Un hombre de 35 años que desde joven había demostrado una tendencia a relacionarse con pandillas callejeras y actividades ilícitas. Su prontuario delictivo era extenso, con varias condenas por robo, posesión de drogas e intento de agresión. Cuando salí de la cárcel la última vez, Eliza ya andaba con ese tarado pandillero. Pero en el fondo sabía que a él nadie lo controlaría mejor que yo. Reconocería a Marjorie después con un brillo malévolo en los ojos. Fue así como aquella mente psicópata empezó a tejer su red sobre Jeffrey y Robert, manipulándolos con maestría para ejecutar su siniestro plan del robo al banco, a cambio de grandes sumas de dinero que nunca llegarían. Los convirtió en sus peones desquiciados y obedientes al más mínimo capricho. Haber crecido en un ambiente tan jodido como el nuestro me enseñó que la lealtad y el miedo son las armas más poderosas. Se jactaba Marjorie mientras disfrutaba humillando a los dos hombres que creían controlarla a ella. En repetidas ocasiones, el salvajismo sin límites de Dill Armstrong los dejaba paralizados del terror. Jeffrey, en especial, veía confirmadas sus sospechas de que Marjorie era una criatura diabólica desde que, de niños, ella lo obligaba a torturar animales callejeros por diversión. No sé cómo terminé metiéndome en esto, hermana. Empiezo a creer que tú estás realmente mal de la cabeza, le suplicó Jeffrey en más de una ocasión con desesperación. Su respuesta era siempre la misma: una bofetada o un empujón, y la mirada gélida que heló su alma desde la cuna. Robert Thomas, por su parte, adoptó una actitud un poco más sumisa con Marjorie, seducido por el aura magnética y perversa que ella emanaba. Como buen delincuente callejero, sabía que nunca debía desafiar la autoridad de un verdadero depredador. Mira, perra malcriada, tú mandas y nosotros acatamos. ¿Oíste? Confío en que no nos arrepentiremos de hacer este trabajito para ti, le decía Robert con una mezcla de cinismo y genuino temor hacia ella. Fue así como los hermanos Pearson y Robert Thomas se convirtieron en los obedientes discípulos de la maldad suprema encarnada en Marjorie Dill Armstrong. Adictos a las drogas y el alcohol, eran títeres fáciles de manipular para ejecutar el oscuro plan maestro que les tenía reservada esa mente retorcida. Juntos, participarían en uno de los crímenes más brutales, sangrientos e injustificados que la ciudad de Erie presenciaría en su historia.
asesinatos de sangre fría cometidos sin la más mínima vacilación por orden de esa mujer, que los doblegaba con su demencia infrahumana. Después de aquella fatídica noche, nada volvería a ser lo mismo para ese trío de almas perdidas. Capítulo 5. Noche de horror. La noche del 27 de agosto de 2003 marcó un punto de no retorno en la senda del mal absoluto para Marjorie Dale Armstrong y sus perturbados cómplices. El robo al banco estaba minuciosamente planificado, pero faltaba un último e imprescindible paso según la retorcida mente de Marjorie: deshacerse de los cabos sueltos que pudieran delatarlos después. Ellos son el novio de tu hermana y su madre inútil. ¿No es así, Jeffrey? No podemos permitir que ninguno de los dos abra la maldita boca con las autoridades después. Ya sabes lo que hay que hacer, le dijo Dale Armstrong a su hermano menor con gélida determinación. Jeffrey Pearson tragó saliva en seco. Si bien su mente estaba nublada por los estupefacientes, algo dentro de él supo en ese momento que su hermana se había sumido en las profundidades más insondables de la locura. Una parte racional le gritaba que escapara, que no fuera cómplice de tamañas atrocidades. Pero el miedo que Marjorie le infundía era más fuerte. Asintió en silencio, sellando así su destino. Robert Thomas permaneció impasible, acostumbrado como estaba a ver los peores actos de maldad de las pandillas callejeras. Sin embargo, hasta para sus niveles de brutalidad, lo que Marjorie tenía en mente rebasaba todos los límites humanos. Fue así como los tres hombres partieron esa fatídica noche hacia la casita humilde donde vivía la familia de Robert. Su abatida novia embarazada y la madre anciana e inválida de ésta. Bajo las órdenes precisas de Marjorie, Jeffrey y Robert la sometieron apenas cruzaron la puerta. Lo que siguió fue una noche de terror indescriptible para aquellas dos indefensas mujeres. Betty, Jean, Sheila. La madre inválida de 59 años suplicaba entre lágrimas mientras su propio yerno la amarraba con cinta adhesiva. Robert ni se inmutó al ver la evidente confusión en el rostro arrugado de su suegra, quien sin duda creía que era víctima de un atraco común. La joven novia de Robert, en avanzado estado de embarazo, lloraba desconsolada boca abajo en el suelo. Jeffrey la había reducido de un violento golpe en el vientre que la dejó sin aire. Ambas fueron arrojadas como bultos a la parte trasera de la camioneta sin ninguna contemplación. De vuelta en el automóvil, los espeluznantes captores recibieron las últimas órdenes de Marjorie a través de un comunicador de radio. Las quiero a ambas, con vida aún. Llévenlas a donde las tenía, señalando en el bosque. Ahí me encargaré yo misma de que no molesten más. La voz fría y letal de Marjorie parecía enviar ondas de terror por las espinas de los hombres. Incluso Robert, normalmente impasible, sintió un escalofrío al imaginar lo que su cuñada le haría a su propia familia política. El trayecto a las afueras de Erie se hizo en un silencio sepulcral, solo roto por los ocasionales quejidos
y súplicas entrecortadas de las dos mujeres en la parte trasera. Jeffrey miraba fijamente la carretera, sin atreverse a pensar demasiado en lo que estaban por cometer. Finalmente, tras atravesar la espesura del bosque, llegaron al descampado que Marjorie había indicado. La mente maestra ya los esperaba ahí, oculta entre los árboles con su siniestra mirada que parecía brillar en la oscuridad. Muy bien, inútiles, ya estoy aquí. Saquen a esas dos del auto antes de que me arrepienta y los elimine a todos, les ladró Dill Armstrong con su típica crueldad. Robert y Jeffrey obedecieron sin chistar. A rastras sacaron a la madre y a la futura madre, lanzándolas al suelo cubierto de hojas y ramas. La pobre Betty Sheila gemía de dolor. Su cuerpo anciano e inválido no estaba preparado para tales maltratos. Marjorie se acercó lentamente, saboreando cada instante como un depredador a punto de devorar a su presa. Miró a las dos mujeres con un infinito desprecio y luego esbozó una mueca que su propio hermano nunca olvidaría. Por favor, sean lo que sean, no hagan daño a mi nieta. Ella no tiene nada que ver, imploró Betty entre lágrimas rojizas al ver la expresión demencial de Marjorie. La respuesta de Dill Armstrong fue instantánea y fulminante. Sacó un pequeño revólver de su chaqueta y, sin titubear un instante, descargó 2 certeros disparos a quemarropa contra ambas mujeres indefensas. La novia embarazada pereció en el acto, su rostro desfigurado más allá del reconocimiento. La anciana madre sufrió una agonía indescriptible por varios minutos, hasta que la vida finalmente se extinguió en su mirada de horror absoluto. Robert y Jeffrey contemplaron atónitos y petrificados la escena. Era como si las balas no solo hubieran cegado 2 vidas inocentes, sino también lo último que quedaba de su propia cordura y humanidad. Marjorie, en cambio, ni siquiera pestañeó al asesinar a sangre fría a esas 2 mujeres, con la misma frialdad con que acababa de ejecutarlas. Giró su rostro hacia los 2 hombres conmocionados. Ahora, par de imbéciles, vamos por el botín del banco, y ni se les ocurra decepcionarme, o los mataré yo misma después. Fueron las únicas palabras que les dedicó antes de dar media vuelta y encaminarse al auto. Jeffrey y Robert, pálidos como fantasmas, la siguieron a trompicones sin atreverse a replicar nada. Aquella noche fue la noche en que definitivamente vendieron sus almas al mismísimo demonio. Capítulo 6. Robo fatal. Apenas unas horas después de presenciar los brutales asesinatos a sangre fría perpetrados por Marjorie Dill Armstrong, sus desconcertados cómplices Jeffrey Pearson y Robert Thomas se vieron forzados a formar parte del atraco que daría inicio a aquella espiral de horror sin precedentes. La madrugada del 28 de agosto de 2003, los 4 integrantes de la perversa banda abordaron un destartalado vehículo y se dirigieron hacia su fatídico objetivo, la sucursal del Bank of Pittsburgh, en Erie. Marjorie
con su despiadado genio estratégico, tomó el rol de centinela y se quedaría al volante del auto como chofer, mientras los otros 3 ejecutaban sus órdenes. Recuerden, bola de ineptos, si no siguen mis instrucciones al pie de la letra, sus cabezas rodarán como las otras 2 idiotas, les gritó con su habitual crueldad, refiriéndose a las mujeres que acababa de asesinar horas antes, sin parpadear. Jeffrey, sentado en la parte trasera, seguía conmocionado por haber sido testigo directo de los asesinatos de la novia de su cuñado y la madre de ésta. Su mirada perdida y ojos enrojecidos evidenciaban que una parte de su mente se había fracturado irremediablemente. Robert Thomas, por su parte, ocultaba mejor el tormento interno bajo una fachada de aparente frialdad, aunque el sudor que le empapaba la frente delataba su intranquilidad. Después de esto, nos largaremos lejos de esta perra desquiciada, pensaba con amargura mientras revisaba por enésima vez su rifle de asalto. Protegidos por pasamontañas y armados hasta los dientes, los 3 hombres finalmente ingresaron al banco, justo al inicio de la jornada laboral. En cuestión de segundos, todo se convirtió en un caos de gritos, rehenes siendo sometidos a punta de pistola y guardias de seguridad neutralizados. ¡Al suelo, mierdas! ¡Esto es un atraco!, vociferaba Jeffrey en un intento por sobreponerse al pánico que lo invadía. A su lado, el experimentado delincuente Robert Thomas mantenía el control, cubriendo la puerta de ingreso mientras su cuñado y el otro cómplice sometían a los empleados. A través de un improvisado comunicador de radio, recibían las órdenes precisas de Marjorie, quien escuchaba todo desde el exterior. Excelente, tarados. Ahora, amárrennos bien a todos y reúnan el dinero rápido. No quiero más errores o les haré pagar. ¿Oyeron? La voz gélida e implacable de Dale Armstrong estremecía hasta los tuétanos de aquellos hombres. Sabían que no era una amenaza vacía después de haber sido testigos de su capacidad asesina horas antes. Redoblaron sus esfuerzos por cumplir las órdenes al pie de la letra. Mientras tanto, la retorcida líder de la banda permaneció estoica al volante, monitoreando cada movimiento de sus peones a través del comunicador. El frío de la madrugada no lograba entumecer su mente maquiavélica, que ya comenzaba a trazar sus próximas jugadas. Después de casi media hora de tensión dentro del banco, los 3 atracadores finalmente salieron con un botín estimado en $70,000 en efectivo, tras reducir a todos los presentes. A todas luces parecía un robo más del montón, uno que habría pasado desapercibido, de no ser por la mente psicópata detrás de él. Abordaron el auto donde Marjorie los esperaba con idéntica expresión impasible que cuando los vio partir. «Dense prisa, inútiles. Larguémonos de aquí antes de que las cosas se pongan feas», fue lo único que les dijo mientras encendía el motor. En silencio profundo, emprendieron la huida, adentrándose en las colinas arboladas de las afueras de Erie. Jeffrey, en un estado de shock casi catatónico, solo atinaba a mirar por la ventanilla mientras los otros 2 planeaban qué rumbo tomar y cómo repartir el dinero robado. Pero Marjorie, Dale,
Armstrong tenía otros planes muy distintos en mente. Ella, la única mente brillante en ese vehículo, había trascendido el pánico inicial para concentrarse fríamente en cómo cubrir sus huellas del crimen atroz que se gestaba. De improviso, rompió el silencio con una carcajada desquiciada que lo sobresaltó a todos. Escuchen, pedazos de mierda. ¿De verdad creyeron que se quedarían con un centavo de ese estúpido botín? Les dijo con los ojos casi desorbitados por la locura. Robert y el otro hombre se quedaron lívidos al ver la pistola que Marjorie había sacado para apuntarles. Jeffrey apenas reaccionó, con la mirada fija en la nada. Estaba claro que la verdadera batalla por sobrevivir apenas comenzaba. Una vez que lleguemos al sitio, nos desharemos de ustedes, par de infelices traidores. No vivirá nadie que pueda delatarme a mí o a mí, Wolf. Fue la última cosa coherente que les gritó Marjorie Diehl Armstrong, antes de que el vehículo se precipitara en una vorágine de violencia y sangre, acabando con cualquier resquicio de cordura que pudiera haber quedado en esas almas condenadas. Capítulo 7. Juicio final. Los meses posteriores al robo al banco y los espantosos asesinatos perpetrados por Diehl Armstrong y su banda fueron una auténtica pesadilla para las fuerzas del orden en Erie. A medida que las pistas forenses salían a la luz, los investigadores se daban cuenta con horror de que se enfrentaban a una de las mentes criminales más sádicas y perturbadas en la historia reciente. Las evidencias balísticas y los rastros de ADN en las escenas del crimen eran abrumadores. Pronto los cuerpos sin vida de las dos mujeres asesinadas por Armstrong y sus cómplices fueron localizados en aquel descampado al borde del bosque. La policía no tardó en atar cabos hacia los involucrados en el robo del banco poco antes. Nunca antes habíamos visto un caso con semejante grado de crueldad y sangre fría. Es como si los perpetradores no tuviesen ni una pizca de humanidad o remordimiento, declaró conmocionado el detective Ed Zawlotny, veterano de la división antisecuestros que lideró la investigación. La implacable cacería para dar con los responsables no se hizo esperar. Uno a uno fueron cayendo gracias a los testimonios de rehenes, las cámaras de seguridad y el rastro que dejaron los propios involucrados. Jeffrey Pearson fue encontrado vagando como un autista en las calles, en shock postraumático. Su confesión desarticulada ayudó a las autoridades a identificar a su hermana Marjorie como la mente maestra. Robert Thomas, el novio de la hermana de Marjorie, también fue capturado después de un intento de fuga. Su actitud desafiante y cínica, incluso bajo arresto, presagiaba la clase de depredador al que se enfrentaban. Esa loca nos engañó a todos. Nunca pensé que las cosas terminarían así de mal. Aunque claro, si me hubiera negado, ella misma me habría volado la tapa de los sesos, declaró Thomas con desdén en su primera confesión a la policía. Finalmente, las autoridades lograron dar con el paradero de Marjorie y su compañero de fechorías, William Wolf Jr. Los dos vivían como fugitivos en una remota casa en las montañas, cubiertos de maleza y armados hasta los dientes. El operativo de captura fue tenso, pero lograron
reducirlos sin bajas. Desde el principio, Marjorie se jactó de su papel como autora intelectual de los crímenes. Sí, yo lo planeé todo. Esos imbéciles solo fueron mis peones para el golpe perfecto. ¿Creen que me arrepiento? Ay. No me importa ir a prisión, porque lo volvería a hacer sin dudarlo, declaró ante las cámaras con una mirada demencial. Su amante Wolf, abrumado por las evidencias, optó por colaborar con la esperanza de recibir una sentencia menos severa. Sus escalofriantes confesiones ayudaron a confirmar los testimonios previos y delinear el sanguinario perfil de aquella mujer que lo manipuló todo. El juicio mediático contra Marjorie Diehl Armstrong y sus cómplices inició en marzo de 2005, convirtiéndose rápidamente en uno de los procesos más vistos y comentados en la historia judicial de Pensilvania. La opinión pública clamaba a gritos por un castigo ejemplar contra aquella criatura sin alma. Nunca en mi carrera de casi 30 años como fiscal había visto un caso de semejante crueldad y desprecio por la vida humana. Esta mujer es un verdadero monstruo, declaró acongojado el experimentado fiscal de distrito Maurice Green en su alegato inicial ante el jurado. Las pruebas materiales fueron demoledoras. El ADN de Marjorie y Jeffrey Pearson en las escenas de los crímenes, los casquillos de bala que coincidían con el arma homicida, las imágenes de las cámaras de vigilancia durante el robo, los testimonios escalofriantes de los sobrevivientes. Todo apuntaba a una condena segura. Lo más revelador fueron los testimonios psiquiátricos que expusieron la retorcida mente de Diehl Armstrong al desnudo. La señora Diehl Armstrong exhibe todos los rasgos clínicos del trastorno de personalidad antisocial o psicopatía. Carece por completo de la capacidad de sentir empatía, remordimiento o respeto por las normas sociales. Representa un peligro inminente para la sociedad, declaró el reputado psiquiátrico Raymond Fellows tras su exhaustiva evaluación. Incluso los abogados defensores apenas pudieron refutar ese diagnóstico. Su cliente misma lo confirmó con su propia conducta durante las audiencias. Desafiante, agresiva, haciendo muecas burlonas e incluso lanzando obscenidades contra el juez y los familiares de las víctimas presentes. Cuando finalmente, después de un mes de un juicio que mantuvo a la ciudad en vilo, el jurado emitió su veredicto de culpabilidad en todos los cargos de asesinato, secuestro y robo. Las expresiones de alivio en la sala eran indisimulables. La lectura de la sentencia por parte del juez fue un momento memorable. Esta corte condena a la señora Marjorie Diehl Armstrong a la pena de muerte por el asesinato atroz y premeditado de Betty Jean Sheila y su nieta Nonata. Asimismo, se le condena a 7 penas de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, por los otros cargos de homicidio, robo agravado y secuestro. La sentenciada, lejos de inmutarse, dedicó una última mirada de gélido desprecio a los familiares de las víctimas, antes de ser esposada y sacada de la sala entre gritos de regocijo. Su reinado del terror finalmente había llegado a su fin.
Gracias por escucharme. Esta es una adaptación original de Vic LT. Recuerda que te espero en un encuentro más, justo al caer la noche.